Buenos días, soy el doctor José Carmen Ledesma Morales. El día de hoy vamos a ver la introducción a lo que es el sistema óseo. Por definición, el hueso es una pieza dura y resistente del esqueleto de los animales vertebrados. Es de color blanco amarillento y está formado por sustancia orgánica y endurecido por sales minerales. Y se encuentra envuelta por una membrana fibrosa que más adelante vamos a ver cuando veamos la estructura del hueso. En el cuerpo humano, en el adulto, cuenta con 206 huesos. Esto debemos de excluir los huesos suturales, que son los que se encuentran entre las articulaciones del cráneo, y los huesos sesamoideos. Son huesos que se encuentran a nivel del pulgar, ahí tenemos dos en cada una de las manos, a nivel del dedo gordo en cada uno de los pies y detrás de la rodilla. La importancia de los huesos sesamoideos es que no tienen importancia, pueden llegar a faltar y no pueden alterar la función normal del organismo. Para poder estudiar los huesos debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de huesos. En principio tenemos los huesos largos, que van a ser huesos en los cuales su dimensión longitudinal, lo largo de ese hueso, es mayor que lo ancho y que lo profundo. Y esto los vamos a encontrar en las extremidades generalmente, a nivel del brazo, en el húmero, del antebrazo, el radio y el cúbito, y en las extremidades tenemos el fémur, la tibia y el peroné. También tenemos otro tipo de huesos que van a ser los huesos cortos. Estos huesos, su longitud, su grosor y su profundidad van a ser similares, por lo tanto tienen una forma de un cubo, una forma de un dado. Y esto lo vamos a encontrar a nivel del carpo, en la mano, y a nivel del tarso, a nivel del pie. Otro tipo de huesos van a ser los huesos planos, en los cuales la longitud y el grosor van a ser variables, pero el espesor va a ser muy reducido. Son huesos muy delgados y esto los vamos a encontrar a nivel del cráneo, a nivel de la región de la pelvis, a nivel del esternón. Y finalmente tenemos unos huesos irregulares, que estos van a estar conformados por, en el caso de las vértebras, por un cuerpo que va a ser semicilíndrico, ¿sí? Tiene prolongaciones posteriores que van a formar una cavidad que en conjunto con el resto de las vértebras forman un conducto por donde pasa la médula espinal. En la parte posterior se fusionan formando este conducto y presentan una espina vertebral. Y ese es el caso de los huesos, en este caso los huesos irregulares. Para poder entender la estructura del hueso, generalmente iniciamos con el estudio de los huesos largos. En los huesos largos podemos definir varias partes del mismo. En primer lugar, encontramos la fisis de crecimiento. Este es un área cartilaginosa del hueso que permite el crecimiento longitudinal del hueso. Esta fisis solamente la podemos encontrar en menores de 18 años. Conforme se va creciendo desde el nacimiento hasta la pubertad, al término del crecimiento entre los 16 en las mujeres, 18, 19 en los hombres, esta área de crecimiento del hueso se cierra, pero nos sirve de un parámetro para poder definir primero la fisis de crecimiento, que si nosotros viéramos una radiografía se vería transparente, no se vería continuidad ahí del hueso. En la región superior, o puede ser también en la región inferior, porque la fisis se encuentra en los dos extremos del hueso, vamos a encontrar la zona epifisiaria. Se encuentra por arriba de la fisis de crecimiento. Y por debajo de esa fisis vamos a encontrar otra zona que se llama metáfisis. Y esta zona es porque se encuentra cerca de la fisis o adosada, pegada a la fisis de crecimiento. Por debajo de esta zona vamos a encontrar el cuerpo del hueso, que este se va a denominar diáfisis. El cuerpo del hueso tiene una envoltura que le va a dar protección, le va a dar nutrición a este hueso, pero esa envoltura solamente envuelve a lo que es
el cuerpo del hueso, a la diáfisis de cada uno de estos huesos largos, o también los huesos en general, cortos y planos. Estos huesos se caracterizan también que en la zona epifisiaria cuentan con un recubrimiento que generalmente es cartílago, y este cartílago va a permitir la interacción con otro hueso formando una articulación y permitiendo movimientos de esta articulación. En este caso pudiéramos hablar de la articulación del hombro. Aquí se articularía en esta zona con la escápula. Esta diáfisis está envuelta por el periósteo, que es la membrana que cubre a ese hueso y le va a dar la nutrición a través de algunas arterias que llegan, bueno, de muchas arterias que llegan a esta área. Y dentro de ese hueso, que es un tubo hueco por dentro, tenemos la cavidad medular. En esta cavidad medular se encuentra la médula ósea. Tenemos dos tipos de médula ósea. La médula ósea roja, que se va a encargar de la producción de los elementos formes de la sangre, y cuando esta médula ósea roja va envejeciendo, se va transformando en médula ósea amarilla. Esta médula ósea amarilla es grasa que nos va hablando del envejecimiento del hueso. La histología del hueso, vamos a encontrar que tenemos los osteocitos, que es las células maduras del hueso, y estas van a estar acompañadas de otros dos tipos de células. Uno, los osteoblastos, que van a ser los encargados de formar hueso, y además van a estar conformados por los osteoclastos, que van a ser los encargados de destruir hueso. ¿Por qué formar y por qué destruir? El hueso no está en reposo en forma constante. Tiene periodos en los cuales ese reposo es alterado para cambiar el hueso viejo por hueso nuevo, y viene un periodo de activación en el cual llegan los osteoclastos. Estos osteoclastos reabsorben al hueso de alguna forma. Vemos aquí cómo va haciendo una oquedad, va haciendo un hueco, un orificio, un bache, ¿sí? Y por detrás vienen los osteoblastos, que vienen recubriendo ese bache, depositan algunas sustancias que posteriormente captan el calcio, el fósforo, el fosfato, que está circulando dentro de los vasos sanguíneos, se deposita, se mineraliza y se endurece ese depósito que hicieron los osteoblastos, y vuelve el hueso al reposo. Por lo tanto, este es un círculo en el cual reposo, activación, reabsorción, formación, y nuevamente llegamos al reposo. Para poder estudiar el hueso debemos entender que tiene dos tipos de hueso. Uno, el hueso compacto, que es el hueso duro, el hueso resistente, que está conformado en la capa externa de todos los huesos. En este caso, la capa sería la diáfisis. El cuerpo del hueso está conformado por este hueso compacto y le da fuerza a ese hueso, mantiene la longitud. También tenemos el hueso esponjoso. Este hueso esponjoso eh, está dispuesto en trabéculas. El otro es comprimido, muy grueso, muy fuerte. Y este tiene trabéculas que lo van a hacer resistente, amortiguar, tener la posibilidad de amortiguar el peso del cuerpo cuando se realiza la marcha, cuando se realiza algún movimiento, y esto le da la capacidad de poder realizar la actividad diaria. Y este normalmente se encuentra en los extremos de los huesos. Hablando de los huesos largos, en los extremos, la epífisis proximal sería en este caso, y hablamos de una epífisis distal. Proximal porque se encuentra en el hombro, cerca del tronco del cuerpo, y distal porque se encuentra a nivel del codo, distal al cuerpo, dentro del mismo hueso.
Y los huesos también los podemos dividir en tercios. La diáfisis del cuerpo del hueso la podemos dividir en tercios. Tercio proximal, un tercio medio y un tercio distal cuando nos referimos a alguna lesión o alguna patología que podemos encontrar en el hueso. Cuando hablamos de la circulación, de cómo llegan los nutrientes al hueso, debemos tener en cuenta que son tres formas en las cuales el hueso se nutre. Uno, todos los huesos tienen una arteria nutricia. Esta arteria nutricia es una arteria gruesa que llega generalmente a la mitad de lo que es el cuerpo de ese hueso de la fisis. Se introduce a través de un orificio especial que tiene esa arteria y se va a distribuir por dentro de lo que es el canal medular, tanto proximal como distalmente. Esa sería la circulación a través de la arteria nutricia. Tenemos también la circulación a través de las arterias periósticas. Las arterias periósticas recubren todo lo que es el periósteo, que recordemos que es la capa que envuelve a la diáfisis del cuerpo, y estas perforan ese periósteo y atraviesan el hueso y se van a unir con las arterias que están dentro del canal medular, dentro del hueso, en este caso el hueso compacto, y ahí dan la circulación a todo ese hueso. Como veríamos aquí por medio, por externo, las arterias periósticas, interno la arteria nutricia, y las dos dan la irrigación a ese hueso. Existen también las arterias metaepifisiarias que van a ser cerca de esta región, que van a dar la irrigación a esta zona. Estas arterias metaepifisiarias vienen de los tendones, de los músculos o de las estructuras que se encuentran fuera o alrededor de esta región. Sí es conveniente recalcar que el tejido esponjoso se irriga por parte de la arteria perióstica, pero el recubrimiento de cartílago no tiene irrigación arterial. El cartílago articular se nutre, y eso lo vamos a ver cuando se vea articulaciones, por el líquido sinovial. En las articulaciones tenemos una membrana que recubre esa articulación, que produce ese líquido y es el que da la nutrición a estos cartílagos. ¿Cómo va a crecer el hueso? El hueso crece de dos formas. Uno, tiene que crecer en longitud, tiene que crecer a lo largo, ¿sí? Y esto va a ser, como habíamos comentado al inicio, a través de la fisis de crecimiento o placa epifisiaria, que se encuentra en los extremos, hablando de los huesos largos, y cada hueso tiene su zona epifisiaria. Pero esto nos va a dar la longitud que crezca en lo largo. Y vamos a tener el crecimiento en grosor de ese hueso. Y este crecimiento va a estar dado a través del periósteo. Recordemos que envuelve a la diáfisis, al cuerpo del hueso, lleva la circulación y la circulación va a llevar los nutrientes necesarios, los minerales necesarios para que se vayan depositando en ese hueso y ese hueso vaya engrosando. Y esto conforme se va creciendo, se va viendo el avance de ese crecimiento.